Ito si Jay Araquinel, isang southpaw fighter na tubong Candoni, Negros Occidental. Malaki ang potensyal ng fighter na ito mga brad. Sa oras na mapanood bang video ito, si Jay Araquinel ay lumalaban sa super flyweight division at may impresibong record na 17 wins, 13 by knockout at 2 talo lamang. May 30, 2024, nang brutal nitong tapusin by knockout ang isa sa pinakamatibay na fighter ng Thailand na si Komgrich Nantapech. Kaya naman makalipas lamang ang 5 buwan ay agad na naikasa ang sumunod na laban nito kontra sa pinakadelikadong fighter ng Mexico na si Yair Alan Frank Verdugo. Delikado dito si Araquinel mga brad sapagkat undefeated fighter itong si Verdugo at sa 17 panalo nito, 12 dito ay nakuha sa pamamagitan ng knockout. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. October 12, 2024, sa pagdayo ng ating pambato sa bansang Mexico, ay bit-bit nito ang determinasyon na may uwi ang titulo na kanilang paglalabanan. Subalit, hindi magiging madali iyon. Sa pag-uumpisa ng laban, ay nagpamalas kagad ng galaw ang Pinoy at tila ba pinaramdam kagad nito ang lakas nito. Que para morir mexicano lo sorprenderán de Araquinel Junior. Buenísimo, o sea, no solo por el solamente diferencia de energía, pero la diferencia de experiencias compitiendo a nivel continental en Asia, con BMF que ganó, por ejemplo, es como... Subalit, tila ba inuobserbahan at sinusukat lamang ng Meksikano ang galaw at lakas ng Pinoy at nang tila ba kalkulado niya na ito ay saka ito nagpakawala ng mga paunang malalakas na atake na nagresulta naman sa bahagyang pagdistansya ng Pinoy. Título BMF que ganó, por ejemplo, que es como competir a nivel mundial y es el primer gran combate de Frank. At sa puntong ito ay tila ba naramdaman din ng Pinoy na hindi basta-basta ang kalaban nito. En el primer minuto del episodio ahora me toca a mí todo lo que está tirando Frank va con muchísimas ocasiones Araquinel. Manny Pacquiao Emanuel para ser exaltado en la clase 2025 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastonteros. Juan Manuel Márquez, Eric Barrera por mencionar algunos. Coloradito Solís, también estuvo Chololo Larios y muchísimos más. Se va a acabar el primero que resultó trepidante aquí en la Arena Sonora. Va Frank por él, hacia atrás Araquinel. Comenzó bien el combate. Sa pagpasok ng round 2 ay tila ba naramdaman na din ng Pinoy ang tunay na lakas ng kalabang Meksikano. Kaya naman, naging maingat ito sa pagbato ng mga suntok. Naging mas madalang ang pagbitaw nito at limitado ang mga atake sapagkat kailangang maging maingat dahil isang pagkakamali lamang ay maaari itong maging sanhi ng kanyang pagkatalo. Y uno abajo fue la indicación, veremos Carla Yair Frank. ¿Cómo quedó tarjeta en el primero, Yuri Julianis? Para Frank, pero la pelea... Peleadores de Sanfer, Tiberio Espinosa, 7 de la subasta y llegaron a un acuerdo. Tiene temor de Dios, soltando los puntos. Pero qué volado, Chava, le metió con la mano izquierda a Araquinel a Frank, la aguantó, tremenda quijada, pero se están dando por todos lados. Sí, está más acostumbrado a este tipo de pelea, está notando un poquito en estos primeros rounds, pero se está manejando muy bien el... Un auténtico huracán de golpes llega Yair Frank, aguantando candela, poniéndole valor a la... Araquinel está esperando utilizar ese recorte de distancia a su favor. Ahí está de la zona de fuego. El filipino Araquinel lo llevan contra el hígado a favor del peleador mexicano de Frank. Yair Frank con mucho ímpetu a veces pierde un poquito la forma, pero es parte de la intensidad con la que pelea y eso le ha dado resultados para mantener su invicto. Un pasito hacia atrás, gancho de mano derecha de Araquinel, ahora lo cruza con la izquierda. Sa pagsapit ng round 3 ay nagdesisyon na ang Meksikanong kalaban na ilabas na ang arsenal nito. Tila ba nais itong sabihin sa Pinoy na nagkamali ka ng pinasok na lugar, bata.
nagpakawala ang Meksikano ng mga power punches, mga hammer, ilang mga uppercut at mga overhead shots. Dahil dyan, ay napilitang gumamit ng clinch ang Pinoy upang pahintuin ang tila ba nagagalit na torong Meksikano. Ang paggamit ng clinch ay isa sa magandang paraan upang mapigilan ang sunod-sunod na pag-atake ng kalaban. Nasisira nito ang momentum ng kalaban sa pagbibigay ng mga malalakas na kombinasyon. Raquinel, porque ha conseguido manejar un poquito mejor el combate, que transcurra en la zona en la que él quiere. En cuanto a golpes están muy igualados, pero esto es un tiroteo auténtico y... Totalmente, ahí están ya los letreros de alerta. Mujeres y niños primero, y es que en cualquier momento explota esto, Mariale. Labis na nakalala mga Meksikano, lalo na sa lakas ng mga kamao nito. Kaya naman, mapapansin na tila ba nayayanig si Raquinel sa tuwing nasasalag nito ang mga suntok ng Meksikano. Dahil dyan, ay nagawang makuha ng Meksikano ang round 3. Totalmente, Frank está poniendo mucha presión, peca entonces de dejar de un lado la defensiva, todo ofensiva en su boxeo. Raquinel muy atento para lograr contragolpear, está para cualquier lado, cualquiera de los dos puede irse a la luna. Mucha presión por parte de Yair Frank, ahí en el frente a frente. Primero ataca las zonas blandas, no se olvida del rostro del enemigo. Raquinel con esa mano izquierda que la tiene muy sueltita, muy educada. Tiene 3 segundos para pensar Raquinel, es súper preciso. Sí, decía yo que un desastre tremendo de los dos, apenas en el tercer episodio, recibiendo constantes actores que se suman a la máquina. Esta es Disney Plus, y Manny Pacquiao se registró en la semana para un nuevo periodo. En estos momentos, María, le preferimos verle así ya que nació en una exhibición allá en Japón. El tiempo no perdona a nadie y en el boxeo no tiene necesidad de volver, es una leyenda y así lo recordaremos siempre. Y aquí rápidamente nos están regalando feroces intercambios. Raquinel sigue siendo dinamita pura, y del otro lado Yair Frank también va al todo nada, suena la campana. Sa round 4 ay patuloy lang ang pagbibitaw ng mga malalakas na suntok ng Meksikano. Napansin naman ni Raquinel na hindi nito pwedeng sabayan ang lakas ng kamao ng Meksikano. Kaya naman, laging malaigat sa dulas ang diskarte nito. Asalto, consiguió estar encima para Frank. Listo, Frank está buscando a Raquinel, porque es cierto, ¿no? Ha recortado mucho. Acción veloz por parte de Raquinel. Trata de acercarse con volados. Nel para Yair. Nueva andanada. Pero es lo que toca. Él necesita su espacio, sus par de segunditos para apuntar y conectar bien. Él también va a atacarlo. Frank por lo pronto en lo mismo, ¿no? Hacia enfrente, caminando, recortando el ring y tirando combinaciones cortas pero con mucho poder. Tremendo misil por parte de Raquinel ahí, recto. Se va a acabar este cuarto asalto. Se va a ir el primer tercio de combate. Está programado a 12 por el Campeonato Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo. Al hígado conecta Raquinel. Peligroso aún el peleador tagano. Busca con intensidad Frank. Sa pagpasok ng round 5 ay bumungad kagad ang agresibong atake ng Meksikano. Subalit sa puntong ito ay nakatanim na sa isip ng Pinoy na hindi nito pwedeng palagan ng kamao sa kamao ang Meksikano dahil sa pambihirang lakas ng mga kamao nito. Chilenes, ¿cómo queda tu tarjeta extraoficial después de 4 episodios allá en la Arena Sonora? Pues complicadito de puntuar el cuarto asalto porque Frank conectó buenos golpes, pero el que controló más las acciones fue Raquinel, que también conectó buenos impactos al cuerpo. Yo le di el asalto al filipino por muy poquito, que va ganando. Buen Beto Durán.
Tremendo personaje también del boxeo. Mariel Espinosa, vemos a Frank quitarle piernas todavía a Raquinel para poder ejecutar. Dentro de la guardia metió ya buenos uppers, también buenas manos al cuerpo ascendentes, justamente al centro de la humanidad de Frank. Encarecidamente le dicen a Yair Frank, sube las manos, abriendo la boca ya mucho. El efecto que hace sobre Raquinel. Además que no acaba de encontrar bien la distancia en la que moverse. Volado de mano derecha. Ahí le pide Frank con la guardia abajo, Mariale, que venga con todo. Raquinel buscando de manera incisiva las zonas blandas, atacar al estómago, sacarle aire, cortarle las piernas. Yair Frank a Raquinel, que todavía está avispado. Tremendo upper de mano derecha por parte del filipino. Va con todo Yair Frank a tratar de convencer a los... Pagsapit ng round 6 ay tila ba nag-backfire na sa Meksikano ang mga pinakawalan nitong mga malalakas na atake sa mga nagdaang round. Dahil sa lakas ng mga suntok na binibitawan nito ay tila ba naubos na ito ng hangin at madalas na din itong mapuntusan ng mga mabibilis na jab ng Pinoy. Subalit pagsapit ng round 7 ay bumagsak ang ating pambato. Ito ay nang matapos itong tamaan ng isang malakas na 1-2 combination mula sa Meksikano. Subalit buti na lamang ay napansin ng referee na may madulas na likido sa parteng iyon ng ring na naging dahilan upang hindi makaiwas ang ating pambato. Dahil dito ay hindi ito kinonsidera ng referee bilang isang knockdown. Ngunit tila ba hindi ito nagustuhan ng Meksikano, kaya naman tila ba nagalit ito at nagwasiwas ng mga malalakas na kamao sa ating pambato. Delikado ito para sa ating pambato sapagkat bagamat nakakapuntos ito ng mga pailan-ilan na mga jab ay may mga nakakalusot pa rin ng mga malalakas na atake ang Meksikano na kung magpapatuloy ang pagsalo ni Raquinel ng mga ganitong suntok ay baka hindi ito kayanin ng katawan nito. Raquinel le pegó mucho a Frank, va 4 puntos arriba al filipino, pero ha salido con ánimos renovados a este round el mexicano. Es correcto, y después de un volado de mano izquierda ha puesto en predicamentos al peleador Tagalo y va por él, lo tiene ahí en cerquita del izquierdo. La fanaticada convierte esto en una sucursal del manicomio, Mariel Espinosa. Aquí es donde viene la... Gritan México, México, alentando a Yair Frank. Vaya con todo. Cuidado que llegaba la contra de Raquinel, que le pone hielo al asunto, y tremendo misil de izquierda se estrella en el rostro de Frank, que sigue arriesgándolo todo. Tremendo volado de mano izquierda por parte de Raquinel, que a veces Mariale y deja ir en banda a Frank. Ahora Lo suyo es estar dando la vuelta al ring mientras suelta las manos. sólidos ahí Raquinel, sí, Junior. Que tiene dos buenos ladrillos en las manos de Frank, Cada vez que le pega nítido a Raquinel se nota un montón. Lubhang mahalaga ang laban na ito para kay Raquinel sapagkat ito ang unang laban nito sa bansang Mexico at ito ang magiging susi upang makatungtong ito sa bansang USA para sa kanyang US debut. Pagsapit ng round 8 ay agad na umatake ang berdugo ng Mexico at tila ba nakapagpasya na ito na tatapusin na nito via knockout ang ating pambato sa round na ito. Subalit nananatiling kalmado lang ang ating pambato. Hindi ito nakikipagsabayan ng mga malalakas na atake sa Meksikano. A las zonas blandas.
sí, Mariale, de a poco las piernas de Raquinel se van deteniendo. Pues yo todavía las veo fresquitas, Chava, porque sigue moviéndose de forma circular. Ve la forma de sacar 4 o 5 golpes seguidos. No tiene la potencia de Frank, pero sigue teniendo un boxeo muy constante, con muy buen ritmo. Salió Frank con actitud renovada, pero enfrente le está contestando todo. Totalmente. Ahí en la esquina del infierno le mete el antebrazo por delante rápidamente, con mucha pericia, con el colmillo sale Raquinel. Tiene que seguir ahogando, necesita el Frank. Raquinel no puede permitir estos momentos de 5 o 10 segundos sin que haya acción. En el centro del ring le piden encarecidamente cerrar, echarlo todo, empezar a quemar las naves ya, Yair Frank. Ya le advirtieron que va abajo en las tarjetas. Con todo va hacia adelante. Materia gris le pone Raquinel al asunto. La experiencia que había comentado Julio Juliares. Fuerte Ubu se lleva cuando se recargaba contra las cuerdas. Ya se le ve un tanto cansado, ¿no? A Yair Frank ha hecho un esfuerzo grandísimo en recortar la distancia y llegar con golpes fuertes. Oh, buena mano. Sa dulo ng round 8 ay tila ba tuluyan ang nararamdaman ng Meksikano ang pagkaubos ng enerhiya dahil sa mga malalakas na suntok na binabato nito. Kaya naman, sa pagpasok ng round 9, gamit ang liksi at ganda ng footwork na bao ng Pinoy, ay tuluyan na nitong napupuntusan ang pagod na Meksikano sa pamamagitan ng in-and-out strategy nito. Wala namang magawang Meksikano kundi i-recover ang pagod na nararamdaman nito. Casi 4 rounds. A ver si le alcanza. Yair Frank está haciendo un esfuerzo ante un peleador que es el resultado más complicado de lo que algunos esperaban. Aunque tiradamente Julio nos había dicho que no iba a ser nada sencillo. Busca las zonas blandas. Ha sido interesante ese trabajo, Mariana, en las zonas blandas por parte de Yair Frank. Y ha sido exitoso con tratando de recortar el espacio entre ellos. Frank contundente. Pero asalto a la distancia, siempre buscando a la distancia. Nel, con todo, a veces con una fuerte entrada. Va a ser interesante quién entrega mejor cardio de cara al cierre de esta batalla por el Campeonato Continental de las Américas. La fanaticada le pide más a Frank. Sale Raquinel. De J.A. En solamente instantes a través de la señal de ESPN Knockout. Va con todo Frank. Responde Raquinel, que pone cierta distancia. Va a sonar la campana. Pagsapit ng round 10 ay desidido pa rin ng Meksikano na tapusin ang Pinoy sa pamamagitan ng knockout. Kaya naman, bagamat ramdam nito ang hingal at pagod, ay patuloy lamang ito sa pagsugod sa Pinoy. Dahil dyan ay nagawang makuha ng Meksikano ang round 10.
veces queda corto y Sa pagsapit ng round 11 ay ramdam na din ni Raquinel ang pagod na dulot ng bakbakan. Kaya naman nagresulta ito sa bahagyang pagbagal ng mga galaw nito. Delikado ito para sa ating pambato sapagkat tila ba may isang malakas na atake pang binabalak ang Meksikano at tila ba naghihintay lamang ito ng magandang pagkakataon upang pakawalan ito. Las zonas blandas. A quitarle piernas. Gancho al hígado Mariales por parte de Frank, que va decidido a todo o nada. ¿Me noqueas o te noqueo? tenía yo la duda si Frank iba a llegar íntegro con esos golpes potentes toda la distancia. Pues va en el 11 y lo está haciendo, ¿no? Presionando y tirando golpes de poder. Prácticamente neutralizó a Raquinel en el primer minuto de este 11º capítulo. Y de repente, cuando piensa uno que ya Frank tiene cargada la balanza a su favor, regresa Raquinel con el jab, empieza a ir con esa auténtica lanza y enfría el asunto. Ahora es quien va hacia el frente, recibe ahí por parte de Frank, y esto se convierte en una guerra sin dar ni pedir cuartel en el centro del ensogado. Sí, Raquinel tirando de experiencia, cuando mejor estaba el round para Frank, se puso el pie adelante, conectó buenas manos para intentar moverle un poco la cabeza loca al mexicano, pero de ahí Frank está muy fuerte. Lo tiene contra las cuerdas, ahí debe aprovechar Frank. Busca el gancho en la zona hepática. Raquinel también sabe que está cerca de lograr algo importante, esperando sean consecuentes los jueces con lo que él cree. Pasando algunos golpes, Raquinel, principalmente volados por parte de Yair Frank. 40 segundos le quedan a este 11º capítulo. Una batalla brava para los dos. Hemos visto también padecer ahora gancho al hígado por parte del peleador mexicano. Tiene contra las cuerdas a Raquinel, que sale por piernas, pero abre la boca Mariales Raquinel. No ha sentido lo duro, sino lo tupido en este episodio Raquinel. Un buen cierre que está haciendo Yair Frank, que ha colocado manos durísimas, constantes, y tampoco le han metido mucho las manos en este episodio. Muling nakuha ng Meksikano ang round 11. Dahil sa tindi ng sagupaan sa pagpasok ng round 12, ay pagod na ang parehong mandirigma. At dito ay nagsimula ng magsigawan ng malalakas ang mga manonood sa paligid, na tila ba lubos silang naliligayahan sa ganda ng bakbakan na kanilang nasasaksihan. Es correcto el llamado para los protagonistas. Pleito principal. Sa puntong ito ay hindi na malaman kung sino ang tunay na nakalalamang sa laban, at tanging mga hurado na lamang ang magpapasya sa kahihinatnan ng sagupaan. Y ambos lo saben, ¿no? Raquinel, acostumbrado ya a hacer el lado B en las peleas importantes en la ecuación. Frank, por su parte, en la primera oportunidad para ostentar un cinturón que lo puede acercar al campeonato mundial, 4 manos directo a la cara por parte de Raquinel. ¿Qué les parece? Cuidado, 20 segundos la tarjeta de Julius Giuliani, 105 Raquinel, 104 Frank. Pero cuidado, Julius, aún tiene vida Raquinel en este combate. Lo que es la experiencia, cómo ha salido a poner las cosas claras, aprovechando el inicio, a ver si Frank estaba un poco despistado. Y lleva el round muy bien el filipino a mí. Es que tiene muy buen ritmo de pelea. Sí, deportivo, ¿no? Raquinel, su actitud, porque no fue por él a golpearlo, que vaya que había oportunidad, porque el referee no intervino. Correcto, para mí el gran mérito de Raquinel, más allá del tema del acondicionamiento físico, es que ha logrado romper cuando llega el buen ritmo de Frank. Rápido lo rompe con jabs, con ese cruzado de mano izquierda, pero aún queda mucho por recibir. Acá se quedan 90 segundos, un poquito menos, en
en esta batalla por el Campeonato Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo. Una maquinita de golpes de Raquinel. Se lleva el misil de mano izquierda de Frank, que ya también tiene lacerado el rostro el peleador de Ciudad Obregón, Sonora. Busca las zonas blandas. Vamos a tener un cierre trepidante, insiste a la zona hepática. Maquinitas ahí llenando el ojo. Gran ritmo de Raquinel en este episodio. Frank está tratando, está yendo detrás de Raquinel sin meterle mucha masa encefálica, ¿no? Sin recortar el ring, sino en línea recta, directa, producto obviamente pues ya de este último esfuerzo que necesita hacer en afán de llevarse la pelea. Y a veces sin soltar golpes lo persigue, pero hay que tirar, Mariale. Evitar el contragolpe de un Raquinel que no va a arriesgar más de lo que debe. Va a llevar esto a la distancia y ahí espera que sean consecuentes los jueces con lo que él cree que ha hecho. Va a buscarlo y ahí Frank por un cierre portentoso. Van a toma y dame entregándolo todo. Sa pagtunog ng huling bell ay namangha ang mga manonood dahil sa ganda ng laban na kanilang nasaksihan. At ang dalawang kampo ay naghihintay lamang sa pasya ng mga hurado. Hanggang maya-maya pa, tinanghal na panalo ang ating pambato via unanimous decision. Maganda ang pinakitang laban ng parehong mandirigma. Ang undefeated na berdugo ng Mexico na si Yair Alan Frank ay kamangha-mangha ang lakas ng mga kamao. Madalas mayanig ang mga depensa ng Pinoy sa tuwing magpapakawala ito ng mga atake. At talagang pinapatunayan lamang nito na hindi basta-basta ang mga Mexican warrior. Subalit, sa sports na boxing ay hindi lamang lakas ang susi upang makamit ang tagumpay. Kailangan din ng matinding disiplina, bilis at liksi, at higit sa lahat ay ang talino sa ibabaw ng lona na siyang tinataglay ng isang tunay na mandirigmang Pilipino. Anong masasabi niyo sa pinakitang laban ng ating kababayan, mga Brad? Handa na kaya ito para sa isang world title fight? At ito na kaya ang maaaring sumunod sa yapak ng pambansang kamao? Pag-usapan natin yan sa comment section.